Aquí lo expresé hace algún tiempo y mi asombro ante el descubrimiento que produjo hace semanas en Tlaquepaque, Jalisco, no ha perdido vigencia. Texto y fotos dieron cuenta de 6 heridos, entre ellos una mujer, a quienes les habían cercenado las manos, acción que exhibe el grado de salvajismo, de tremendismo, de demencia que ha alcanzado la violencia en un estado fallido como es el nuestro. Dije entonces, y lo antes dicho no creo que haya perdido vigencia. Las plagas que azotan el territorio nacional, mis valedores, junto a la excesiva pobreza de las mayorías y la rapiña descomunal e impune de todos sus gobernantes, y aquí no creo que sea muy aventurado generalizar, sobre la cabeza de las masas se ciernen a toda hora las amenazas de la inseguridad y el peligro de muerte, horrores que ha conocido, que ha padecido la comunidad con la guerra de cárteles, por la rapiña, ¿qué será la rapiña? El tasajeo de zonas del territorio nacional. Es la historia de salvajismo y atrocidades que van desde cuerpos descuartizados hasta algunos desintegrados con sosa cáustica y de ajusticiamientos en la horca. De nueva cuenta apareció anteayer, un cuerpo colgado de un puente en el norte del país. Mutilados, enterrados en fosas clandestinas, en fin. ¿En qué tiempos y en qué país mal vivimos, sobrevivimos a lo largo de los funestos gobiernos de Fox el primero y el matancero después, el que se embriagaba de sangre? Y ahora el hombre de la Casa Blanca. Caramba, México, qué país. Los comentarios de ustedes, compañera Isabel Macías. Sí, maestro. Y están en los teléfonos apoyándonos Ana Bautista y Roberto Cruz, que ellos recibirán sus mensajes. Y estas son las señas telefónicas: 55 36 89 89. Lada sin costo 01800 50 52 688. Lástima enmarcar este horror de esta demencia en una música tan bella. ¿Cuál escogió esta vez, compañera Isabel Macías? Es Hummel y es Misa. Una misa de Hummel, hermosa de veras. Oigan un poquito más. Kyrie eleison, Señor, ten piedad de nosotros. Kyrie eleison en griego. Cárteles de productores, comercializadores y distribuidores de la droga, donde se mientan capos y chapos, policías y miembros del ejército. Ese ejército que decía yo a ustedes hace algunos ayeres, ese ejército que yo conocí, inaccesible al deshonor y fiel a su lema, por el honor de la patria. Todos estos símbolos, ¿qué significan y qué hay de esa promiscuidad aberrante de narcos y uniformados? Aquí la importancia de la historia, imprescindible para quien aspire a comprender eso que acontece aquí y ahora en nuestra realidad objetiva. Narcos, guerra de cárteles, complicidad de policías, políticos y miembros del ejército,
todo ello, ¿qué significa? ¿A dónde se remonta el origen de tal pestilencia descomunal? Entenderemos el origen del narcotráfico y sus protagonistas, o como en la justipreciación del ejercicio político, nos paralizaron en el puro corto plazo, nada más en Donald Trump y Hillary Clinton, y no pasar de allí, no ir más allá de eso. Y aquí cómo se levantaría hoy el presidente del país, cuáles son sus intenciones, y que si ya lograron pescar o no a uno de los Duarte, y que el otro no se nos vaya a escabullir, y que lo mismo Roberto Borge acá en el sureste, que no se escapen esto, nada más. Y la historia, la que nos explica el presente, esa realidad objetiva. Caramba, sabio es el sistema de poder. Para mantenernos ignorantes, Echeverría nos envenenó con un cuerpo de 3 catálogos. El gobierno es malo, el gobierno debe ser bueno, exijámosle. Es lo único que sabemos de teoría política. El gobierno es malo, debería ser bueno, hay que exigir. Entonces, ¿ya para qué libros, para qué historia, para qué seguir como nosotros en nuestro taller de teoría política? Seguir analizando la guerra de reforma, los personajes principales, tanto del lado nefasto del clero como de los liberales. Una frase preciosa de Juárez: eso del respeto al derecho ajeno no es de él, eso se le atribuye pero no es de él. Pero una frase que sí es de él: el pueblo de México, con su fe, logró reducir las acciones nefastas del clero sin tocar la religión. Fíjense qué maravilla. Bueno, pues hoy, a ver si no se escapa el tiempo y si logro decir a ustedes la historia de esta violencia del narcotráfico, la historia de esto que vino a recalar en los cuerpos destrozados, en los asfixiados, los ahorcados y las fosas clandestinas. Leo hoy que los miembros del ejército se niegan a indagar, a buscar en el territorio nacional los desaparecidos en fosas clandestinas. Como a manera de contexto de la historia de la violencia, México, estos son datos tremendos que tomo del matutino y concretamente de Sergio Sarmiento. México sufrió en el 2015, según INEGI, 20.525 homicidios dolosos, una tasa, para que lo entendamos, no, las puras cifras, estas cifras no nos dicen mucho, pero miren ustedes, en México, por cada 100,000 habitantes hay 17 asesinatos, 17 homicidios dolosos. Por cada 100,000 habitantes, 17. En Chile, 3.6. En Canadá, 1.7. En España, 0.7. Y en Japón, 0.3. De 0.3 en Japón a 17 en México, allí sí ya nos ilustran las cifras, caramba. Muchos factores inciden sobre el número de homicidios de un país o de una comunidad. Esto, la debilidad de las instituciones de gobierno es una de ellas.
cuando no hay estructuras gubernamentales eficientes de seguridad y justicia, la impunidad se convierte en un incentivo de la violencia. Recuerdo que uno de los abogados más prestigiosos de este país decía que de cada 100 delitos, 3,5 más o menos encuentran investigación, solución y el malhechor en la cárcel. Vamos a decir 4 de cada 100. Entonces, ¿quién no se anima entre estos a cometer delitos? Y lo que es la droga, que México sufrió un enorme incremento en el número de homicidios dolosos. Desde el 2007, cuando llegó el matancero al poder, él llegó en el 2006, desde el 2007, él recibió Calderón el país con 8,867 homicidios anuales, hasta los 27,213 en el 2011. Y vino el sexenio actual, y caramba, no parece haber otra razón para esta explosión de violencia que el mayor esfuerzo, esta es la causa, el mayor esfuerzo que hicieron las autoridades en la guerra contra las drogas. El ebrio de sangre y poder parece que se levantaba sin que fuera directamente su propósito, se levantaba nomás como dijo Peña, que ningún presidente, ni él ni otros presidentes, pero en una o en otra forma, si analizamos la labor de los presidentes, digamos nomás desde Díaz Ordaz hasta el día de hoy, por una, otra, con una forma, con un estilo, con una manera de ser u otra, siempre han odiado a México. Uno en lo económico, otro de vendepatrias, otro de que despoja a los campesinos de sus tierras, otro que no respeta la ecología. Siempre, desde Díaz Ordaz, la gente quiso mucho a López Tanteos. No digo López Paseos, no. López Mateos. La gente lo quiso. Y de allí para atrás no hablemos. De Díaz Ordaz hasta aquí. En una u otra forma, imaginen ustedes que es una especie de, ¿cómo se llama? Un círculo o una naranja con sus gajos. Este gajo corresponde a Díaz Ordaz y fregó a México en esto. Este otro gajo es el de Echeverría y lo amoló en esto. López Portillo, el de las pompas y circunstancias, garañón, cómo le gustaban las hembras, como a Huémac, que le dijo a los olmecas, tráiganme una mujer así lo dijo él, con nalgas de 4 palmos, y le trajeron una, y la midió, y dijo, no, a esta le faltan, y los olmecas se indignaron, dijeron, por eso, pues ya, y echaron fuera a Huémac. Esta es otra historia, pero entonces, cada uno, si bien lo vemos, ha odiado a México de distinta manera. Así es, ninguno se levanta según esto para fregarlo, pero lo friega. Entonces, ¿qué más? Miren, los que ahora se ubican en la ley anticorrupción, todos están contra los corruptos, comenzando con el PRI, comenzando con el presidente y el PRI. Oigan, este trozo de noticia. Humberto Moreira,
expresidente del Partido Revolucionario Institucional y exgobernador de Coahuila, fue detenido este año en Madrid. Esta noticia viene de allá. Fue detenido este año en Madrid bajo la acusación de blanqueo de capitales y vinculación con los Zetas, y puesto meses después en libertad, oigan esto, al asegurar los magistrados que no hay ninguna prueba para acusarlo de pertenecer a una organización criminal. Moreira, que en una carta dirigida a este periódico extranjero niega relación con los Zetas, vivió en Barcelona con su mujer y 2 hijas tras su defenestración en la política mexicana, de que lo tiraron de lo alto de la política mexicana, después de que dejara un enorme agujero en las cuentas de Coahuila. Y, oigan los adalides de la anticorrupción en México. Y la Embajada de México en Madrid se volcó en atenciones y gestiones a favor de Moreira y de su familia. Esto hasta que el expresidente del PRI tuvo que ser liberado. Todos los cadáveres, todos los restos humanos, todos los homicidios dolosos, pues tienen una relación directa con lo que ocurre en Guerrero. Miren cómo Guerrero está pendiente de lo que ocurre en aquella región. Por lo pronto, claman los desaparecidos. La angustia y el dolor por no saber el paradero de hijos, esposos, hermanos o padres ha llevado, pero en fin, estos también en fosa clandestina sepultan la gramática. Ha llevado a familiares de desaparecidos a colocar carteles de búsqueda hasta en el servicio médico forense. Se busca. Pues el servicio médico forense ha cumplido con su deber. Crece Guerrero forense por la violencia. Ante el incremento de muertes por la violencia, el gobierno de Guerrero compró una cámara frigorífica para 240 cadáveres, la cual fue instalada en el servicio médico forense de la ciudad. El anterior tenía un cupo para 65 cadáveres. Ahora 240. Eso es eficiencia. Ante el constante aumento de la violencia en Guerrero, el gobierno estatal prevé construir al menos 4 inmuebles para servicios forenses en distintas entidades. Así que se amplía la capacidad de los forenses para recibir esta cosecha terrible de los cadáveres. Ahora, también del exterior esta noticia. En los anales de la violencia extrema en México, ha quedado escrito a sangre y fuego el nombre de los Zetas, el cártel. ¿Quién creó el cártel de los Zetas? A ver, el cártel creado en los 2000 por soldados desertores del ejército, aplicó al crimen organizado la táctica de la propagación del terror civil. A más salvajismo, más miedo entre la población, más sometimiento de las autoridades, más silencio en los medios y, aunando todo ello,
un control incontestable del territorio donde operaban. La máquina de muerte de los Zetas alcanzó su culmen en 2 episodios trágicos que un estadio académico trata de que un estudio académico trata de esclarecer: el asesinato de 72 migrantes en Tamaulipas en 2010 y la desaparición de un número incierto de personas, se llega a hablar de 300, del 2011 en Coahuila. Se va el tiempo y voy a comenzar la historia del crimen organizado que me proporcionó el maestro. En los años 30 del siglo pasado, los grandes terratenientes organizaron gavillas de hombres armados para asesinar a los campesinos ejidatarios que se beneficiaban con la aplicación de las leyes constitucionales de la reforma agraria. A esta gavilla se le conoció como guardias blancas. Con el tiempo, los terratenientes fueron negociando con el gobierno y frenando la aplicación de la reforma agraria, usando como arma la Ley de Amparo Agrario, lo cual detuvo durante décadas las resoluciones presidenciales que dotaban de tierra a los campesinos. Con ello, dejaron de ser necesarias las guardias blancas. Los principales integrantes de las guardias blancas fueron reclutados por las diferentes instancias de gobierno, municipal, estatal y federal, para que ocuparan cargos en las instancias policíacas: Policía Municipal, Policía Judicial, Policía Federal de Seguridad. Miren dónde comienza la corrupción. La mentalidad asesina se necesitó desde aquella época, ya que era costumbre la aplicación de la ley fuga. Estos elementos policíacos hacían el trabajo sucio al margen del Estado de Derecho, lo cual se fue aclimatando como la forma normal de actuación policíaca. En la aprehensión de delincuentes del fuero común, rateros, carteristas, zorreros, boqueteros, etc., los elementos policíacos fueron tentados por la famosa mordida o el apoderamiento de una parte de los botines a cambio de no llevar ante los tribunales a aquellos que cometían los delitos. De esta relación surgió una simbiosis político-delincuente y los jefes policíacos, policía delincuente, una simbiosis policía-delincuente, y los jefes policíacos instauraron una empresa de dar protección a la delincuencia a cambio de compartir botines. Un amigo personal me comentó que en la época, le comentó al maestro, que en la época de los 60, en que él estaba de director de la Policía Municipal, recibió de parte del director de la Policía Judicial del Estado un sobre con dinero y una nota donde le solicitaba proteger a sus muchachos al operar como rateros o carteristas durante las fiestas del carnaval. En cierto documental titulado Los rateros viejos, se le hace una entrevista a un ratero apodado El Carrizos. Durante esta entrevista, El Carrizos narra con detalle el modo de operar entre el AMPA y los elementos de la Policía Federal de Seguridad. Cada vez que era denunciado un robo de elevada cuenta,
los equipos policíacos detenían a los rateros especializados en tal o cual táctica de robo. Atrapados los delincuentes, se les persuadía de compartir el fruto del robo a cambio de protección. Esta práctica se fue aclimatando hasta convertirse en usos y costumbres, de forma tal que los jefes de los grupos policíacos ya no detenían a los rateros, simplemente pasaban a recoger su parte del robo. De lo anterior se desprende que el crimen se hermanó con la policía, creando una industria basada en la impunidad. A principios de los años 60, el escritor Antonio As publicó en el periódico Excelsior datos reveladores de los orígenes del narco en Sinaloa. Antonio As era miembro de la élite económica, política y cultural de Mazatlán y por lo tanto tenía acceso a información confidencial de primer nivel. Así es que relató cómo asesores estadounidenses llegaron a Mazatlán a fines de los años 30 para capacitar y entrenar a ciertos grupos reclutados por el gobierno para la siembra y cosecha de la marihuana y la amapola. Esta actividad quedó prácticamente administrada por el ejército, según relata Antonio As. Las cosechas de estos enervantes se utilizaron, según As, para satisfacer la demanda de los soldados estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Pasada esta, la producción de drogas en gran escala quedó suspendida. Sin embargo, el conocimiento y la tecnología para la producción de drogas estaban sembrados, entre comillas. Por 15 años, el consumo de marihuana se encapsuló casi exclusivamente en los ámbitos castrenses y el consumo de heroína en las élites económicas. Al desarrollarse la guerra de Vietnam, nuevamente se puso en movimiento la maquinaria de la producción de narcóticos y nuevamente el ejército controló la industria del narcotráfico que abastecía a los soldados norteamericanos. Cientos de miles de soldados norteamericanos regresaron a su país convertidos en adictos y a las drogas, por lo tanto, la demanda de estupefacientes se radicó también en el propio terreno de la Unión Americana. La industria del narcotráfico siguió prosperando. Miren ustedes cuánta lógica hay en esta relación. La droga en México a fines de los años 60. En pláticas con un jefe de porros que cayó a la cárcel por el delito de violación tumultuaria, este comentó lo siguiente, comillas: el presidente Díaz Ordaz pidió asesoría al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para combatir las actividades políticas de oposición a su gobierno que se realizaban por parte de la juventud, principalmente estudiantil, como continuación de las luchas del movimiento de 1968. El gobierno de Estados Unidos contestó, esto yo lo sabía y ponía en duda, contestó que la táctica que ellos habían utilizado en la Universidad de Berkeley, en el estado de California, consistió en introducir la droga en gran escala. Le aseguraban a Díaz Ordaz que los resultados fueron óptimos,
pienso hoy en las islas de la UNAM. Caramba. Siguen comillas. A varios grupos, siguió narrando este jefe de porros, nos entrenaron y nos proporcionaron desde la Federal de Seguridad las drogas, marihuana y LSD. Le pregunté que si alguna otra policía los detenía, ¿qué podían hacer? A lo que me contestó instantáneamente: estaba claramente implícita la protección oficial. Cabe señalar que antes de 1968 el consumo de estupefacientes estaba muy focalizado en el ejército y pequeños espacios del lumpen y élites de altos ingresos. A los marihuanos se les veía con temor y se les repudiaba, manteniendo las comunidades distancia frente a ellos. Es necesario enfatizar que antes de 1968, a nivel social, había espacios muy pequeños y focalizados de drogadictos, pero este fenómeno no tenía ni mínimamente la envergadura de una epidemia, no tenía los alcances de la drogadicción generalizada. Para 1971, la labor de introducción de los enervantes que realizaron los grupos antes descritos ya había construido sólidos cimientos para lo que vendría posteriormente. En los campus de la UNAM, la policía del departamento del DF, entonces era el DF, y la Policía Federal de Seguridad llevaron a cabo enfrentamientos, disputándose ambas corporaciones el territorio en lo que se denominaba las islas en el centro de la UNAM, al cual convirtieron en el centro de la distribución narco. En el puerto de Mazatlán, Sinaloa, antes de 1964, prácticamente no existía el tráfico de drogas. A partir de esa fecha se fue incrementando la distribución de la marihuana entre los miles de jóvenes norteamericanos que llegaban como turistas a las playas mazatlecas. Fue tal el auge en la distribución de marihuana que se incrementó exponencialmente el flujo de jóvenes norteamericanos que vacacionaron en las playas mazatlecas. Miles de vacacionistas inundaron los malecones y las playas, fumando la marihuana. En las pláticas entre jóvenes amigos mazatlecos, a veces llegaba un integrante metido en el tráfico y al preguntársele si no tenía miedo de ser encarcelado, sonreía y se ufanaba de que su padrino era el señor gobernador del estado. El caso anterior fue solo un exponente más del modelo que se aplicó en todos los centros turísticos del país. Un egresado de la Preparatoria Popular escribió un libro autobiográfico en donde narra su origen poblano y la búsqueda de estudios por medio de la cual llega a la Ciudad de México, asentándose, está mínimo mire la grafía. Muy chiquita, maestro. Asentándose en la colonia Tlacotal, cuando esta colonia apenas empezaba a poblarse. En sus inicios, los pobladores de la Tlacotal eran personas de escasísimos recursos, pero vinculados al trabajo. No existían conflictos entre vecinos y sí una gran solidaridad. En esa colonia vivieron el profesor Lucio Cabañas y su hermano. Ambos eran profesores de escuelas primarias que ayudaban en sus ratos libres a los niños en su educación y además organizaban a la población para llevar a cabo mejoras en la colonia. Conforme se fue poblando la colonia,
fueron llegando jóvenes de otras colonias, y entre ellos elementos de la policía, madrinas, para invitar a los jóvenes a inscribirse en el pentatlón con la motivación de desarrollarse en el deporte. A los reclutas se les daba un apoyo de 450 pesos, y esto para muchos jóvenes percibirlos era una fortuna y por lo tanto aceptaban el ofrecimiento de hacer deporte y ganar dinero. Todo parecía ideal para las madrinas, que iban seleccionando a cientos de jóvenes para preparar a unos, como lo que al poco tiempo fue el grupo paramilitar Los Halcones. Piensen en 10 de julio del 71. Los Halcones. A otros se les entrenó como narcotraficantes. El pentatlón no solo operó en la colonia Tlacotal, sino en toda la Ciudad de México. Durante 5 décadas, la gran familia de la Revolución Mexicana, es decir, la clase política mexicana apoderada de las instituciones, generó un modelo de desarrollo que permitió, vía el erario público, acumular todo tipo de fortunas. La corrupción, aunada a la impunidad es parte de la corrupción, digo yo, generó una subcultura a la que se le designó como cultura priista. La corrupción impune ha permeado todos los espacios de la sociedad. Todo se compra y todo está en venta, principalmente las conciencias. En los años 70 se le da una gran proyección a la ideología individualista, inculcando el pragmatismo utilitarista. No ha importado para esta cultura el daño social que se ocasiona si ese daño reditúa ganancias para aquellos que generan proyectos inescrupulosos. En toda la década de los 70 y en el ámbito de la política se encumbra la corrupción con impunidad, creando una era de oscurantismo político, en donde la ética es absolutamente desechada. Entrada la época de los 80, ya estaba maduro el campo de la política para ir dando paso al proyecto económico neoliberal. Fue tal la acumulación de riqueza al amparo de la corrupción que aquellos dueños de enormes fortunas obtuvieron la posibilidad de apoderarse además del poder económico, también del poder político. Después de Carlos Salinas de Gortari, los presidentes han sido simples empleados de los llamados poderes fácticos, esto es, los dueños de las grandes empresas, oriundas o transnacionales, que son los que colocan a estos en los puestos distintos. Algo que deberíamos poner como parte del análisis es lo siguiente. En el siglo pasado existieron 2 grandes guerras mundiales. Estas guerras fueron enfrentamientos entre competidores del mismo signo que luchaban por apoderarse de los mercados. A este fenómeno se le denomina pugnas interburguesas. Son constantes los enfrentamientos entre grupos monopólicos para apoderarse de las plazas o mercados. En el caso de la guerra de Irak, resulta evidente que los dueños de las grandes corporaciones petroleras, apoderadas del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica,
fueron los que declararon la guerra y los que se beneficiaron de ella. El narcotráfico fue creciendo, sobre todo al amparo del consumo dentro de la población de los Estados Unidos, hasta convertirse en una de las empresas más rentables del mundo. Como observamos al principio, el ejército y las policías eran los que desde los gobiernos federal, estatal, municipal, instrumentalizaban, así dice, la producción, la transportación y la distribución de las sustancias enervantes. Los altos mandos tenían a su servicio a miles de elementos civiles que eran los que fabricaban esa gran empresa, laboraban en esa gran empresa. Los civiles comenzaron a destacarse ya que eran los productores y distribuidores directos de la droga. Una parte sustancial de las ganancias se quedaba con los civiles. Esta rápida y gigantesca acumulación de riqueza fue convirtiendo a la parte civil del narcotráfico en uno de los elementos de los poderes fácticos. En todo el mundo, incluyendo parte del gobierno de los Estados Unidos, el narcotráfico compra alcaldías, gubernaturas, senadurías, diputaciones, jefaturas de zonas militares, procuradurías, presidencias de la República, etcétera. Ya lo dijo Fox en su momento, el narcotráfico se ha infiltrado hasta en los mismísimos pinos, dijo él. Sigo leyendo el final. La lucha contra el narcotráfico que pregonan los gobiernos es una farsa. Los Estados Unidos son los consumidores más grandes del mundo y nunca se realiza la aprehensión de los grandes capos de la droga, aunque cínicamente se atreven a autonombrarse los certificadores de las naciones que cumplen o no a su criterio de lucha contra el narcotráfico. A ellos quién o quiénes los certifica. La guerra del narco en México es una pugna interburguesa en donde cada uno de los cárteles de la droga busca apoderarse del mercado de los otros competidores, pero para nada se busca combatir el narcotráfico. El narcotráfico, pese a las guerras, sigue creciendo. El caso emblemático son los Estados Unidos. Y a propósito, hasta aquí la historia de la violencia en México, esta clase de violencia, y a propósito, así masacraron los Zetas, comillas, cuando se terminó, dormimos normalmente, dicen los verdugos estos. Declaración de uno de los dos supervivientes de la masacre del 72, los 72 migrantes en Tamaulipas. Declaración. Nos amarraron las manos, nos vendaron los ojos y después nos fueron acomodando formando una U. Primero las mujeres, entre las que se encontraba una embarazada, nos dijeron que nos calláramos, que no gritáramos porque nos iban a matar. En aquel tiempo, San Fernando era un campo de exterminio. A estos dos migrantes que pasaban por allí en ruta por el sueño americano, les tocó la peor pesadilla. Los Zetas y el cártel del Golfo se encontraban en guerra abierta por el control de Tamaulipas, y la estrategia Zeta de aniquilación de todo lo que oliera al enemigo estaba en el punto más desquiciado. A continuación fue la carnicería. El alacrán,
el Chamaco y el Sanidad los mataron con tiro de gracia calibre 9 milímetros, confesó luego un mando del cártel de los soldados forajidos. Y, comillas, cuando se terminó, dormimos normalmente, mis valedores. ¿Qué les parece? Todo esto es el México de hoy. Pero nosotros, mientras tanto, pendientes de Hillary, pendientes de Trump, pendientes de los dos punteros en el clásico pasecito a la red, las Chivas y el América, y que alguna otra cosa hay que concite el interés de las masas. Sí, maestro, una noticia que leí en un periódico que era que se habían reunido con una temática de zombies y cosas así. De zombies, es cierto, zombies, algunos fashion, otros no tan fashion, pero pues el fascismo, oh, qué bueno, el fashion puede derivar en fascismo. Bueno, ¿nosotros qué? Nosotros, cuando mucho al corto plazo, nada de historia, nada de nada. Bien hizo Echeverría para aplicar la ignorancia en este país. No lean, no estudien, nada más digan, el gobierno es malo, el gobierno debe ser bueno, exijámosle. Bueno. Bueno, vamos a comenzar con la invitación semanal, la invitación a todos ustedes a que aprendan conmigo la historia de México, la teoría política, el ayer y el hoy, la historia y la teoría política para aplicarla al día de hoy, a nuestra realidad objetiva hoy. No quedarnos en el hoy, ni tampoco en el ayer, por supuesto. Esa es una invitación semanal para que asistan a nuestro taller de teoría política. Sábados de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe, IN. Me dicen que lo más cercano para llegar ahí desde el Metrobús es bajarse en la estación Olivo, caminar rumbo a Revolución un par de cuadras largas, se encuentran un parquecito y en el flanco que da a Revolución está el Juglar. Allí los espero el sábado y el domingo de 1 a 2 y fracción de la tarde. Allí mismo nuestro taller de lectura. Con ello, con el taller, vamos saliendo poco a poco del horror de la mediocridad. Lo mismo el bolero romántico que el ponchis, todo, la quincalla, las obras de la subcultura, todo lo que tragamos, todo lo que se traga aquí en México, eso lo evitamos cuando vamos entendiendo, alimentando el espíritu y entonces elevando la mirada y dándonos cuenta de que más allá de la mediocridad hay un mundo, y ese mundo es el del espíritu. Estas son las invitaciones. Y ahora los mensajes de ustedes. Sí, ¿Quiere usted comenzar? Sí, maestro, gracias. El señor Alberto Torres, agradezco al maestro Mojarro y al señor Fausto Contreras por haber regalado el medicamento. Bueno, dice el señor Ladislao Méndez Jiménez, ¿de qué sirve todo lo que comenta si la borregada de todos modos proviene de un mediocre pueblo por un equipo inflado por las televisoras y la misma borregada
dejándose comprar por despensas, pantallas, desechables, no sienta que nada más está goteando saliva. Bueno, yo no la goteo. Haga eso, hasta eso. ¿Qué dice aquí? Hacia esos goteos. Hace ese gasto. Pudiera hablar de las reformas que EPN ha hecho al país. Bueno. Yolanda Hernández, muchas gracias. Vivimos, dice el señor Agustín Mondragón, un Estado fallido. Vivimos un caos de Estado, el neoliberalismo. Bueno, el neoliberalismo ha logrado desmontar el Estado de Derecho para imponer el derecho de rapiña del narco y de los rateros gobernantes, sobresaliendo los del PRI y el PAN, y actualmente quienes están gobernando son las empresas privadas, extranjeras y mexicanas, y Peña es la y Peña es la marioneta que extranjeros y mexicanos, que les firma a todos lo que le ponen enfrente con tal de tener reflectores que le publiciten su entrega, su servilismo hasta esos explotadores, algo así. Señora Lourdes Jauregui, señor Mojarro, en el Medio Oriente hay lugares donde todavía les cortan las manos a los ladrones. ¿Se imagina aquí en México? Señora Patricia Quintana, Tlaxcala, el programa El Maestro Mojarro. Bueno, gracias. El pueblo se espanta del crimen organizado, pero no hace nada. Es un pueblo apático, vendido. El pueblo de México es comodín. Al gobierno le conviene que el Estado esté sumido en la ignorancia. El pueblo tiene lo que se merece por comodín. Felicita el programa y le da... Bueno, todo esto, gracias. Un programa que no sirva a EPN y que ve y que vale. Gracias. Y en mi estado hay mucha delincuencia. De Irma Pérez de Azcapotzalco. Hace un año que el señor Mancera hace un año el señor Mancera ofreció a personas préstamos, creo que dice préstamos, a personas de la tercera edad. Señora Irma Peña, hay personas de la tercera edad, pero ¿sabía usted que también habemos viejos y sordos y ciegos, no invidentes, e inválidos, mexicanos con capacidades diferentes? ¿Para qué nos hacemos? ¿Para qué usamos eufemismos? Tercera edad. Nada más vamos a seguir con que presidenta. Si Hillary Clinton llega a presidenta, ella seguirá siendo residenta de Estados Unidos. ¿Por qué así desgraciamos el castellano? Tercera edad, no, viejos, no porque digan gente de la tercera edad se van a sentir o nos vamos a sentir más jovencitos. Bueno, pues hace un año el señor Mancera ofreció préstamos a personas de la tercera edad con tarjeta de ayuda y ya están llamando para hacer el trámite. Nos prestan 3,000 descontando 300 de la tarjeta a pagar en 3 años. El señor piensa. ¿Cómo sabe usted que el señor piensa? Allí tienen un error. El señor piensa, posiblemente piensa, pero el señor piensa que somos tontos, que le vamos a pagar
su campaña, pues nos está robando el doble de lo que nos presta. Son intereses muy altos, aparte de no hacer nada. No, señora Irma Pérez, la necesidad nos vuelve un poquito boquiflojos, pero acuérdese, mire, señora Irma Pérez, yo me precio de que este programa, este micrófono, antes decía yo estos micrófonos, ya no tengo más que este, ya la compañera Isabel Macías y yo no tenemos más que este. Por cierto, felicidades, compañera Isabel Macías, porque es su santo. Muchas gracias. ¿Por María o por Isabel? Por Isabel. Por Isabel. Bueno, en los... ¿Qué dice? De los que nacieron las Isabeles. Del corazón de La Palma. Bueno, ya, dese por festejada. Muchísimas gracias. Entonces, mire, aparte de no hacer nada, es un sinvergüenza. Mire, señora Irma Pérez, posiblemente lo más seguro es que tiene usted acceso a otros programas de la radio comercial, en donde todo cabe en esos jarrotes sabiéndolos acomodar. Todo cabe. Un consejo, una sugerencia, un pedimento de lo que sea, y no salen de rateros, de cochinos, de sinvergüenzas todos los funcionarios públicos. Son peor de lo que usted y yo decimos aquí, aparte de no hacer nada. Mencera es un sinvergüenza, pero aquí ante estos micrófonos, si lo podemos decir sin enseñar la oreja de ignorantes, la oreja de pues gente más o menos mediocre, será mucho mejor para nosotros. Entonces, nada más le digo a usted, la invito, según me dice aquí una compañera, hay un costo en los talleres. El taller lo formaron un grupo de personas y yo me entiendo con ellos, pero no con los que compran su boleto. Ahora veo y voy a investigar qué se cobra en esa forma y demás. Pero por lo pronto invito a la señora Irma, que dice que Mencera es mancera, es sinvergüenza y que no hace nada, y que él piensa a que se ponga a estudiar teoría política, y diremos peor de estos, pero de manera mejor. Pues fue todo por hoy. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Juan Carlos Osornio en continuidad, y en los teléfonos nos auxiliaron Ana Bautista, Roberto Cruz, que también se encargó de grabar este video que ustedes pueden ver en la semana. Hoy, este domingo, 1:00 p.m, taller de lectura. Están invitados el maestro Mojarro e Isabel Macías. Los esperaremos. Y mis valedores, incluyendo a usted, señora Irma Pérez, incluyendo a quienes dicen de la tercera edad, y todos los clichés y todos los lugares comunes que nos enseñan en la tele, los invito a nuestro taller de lectura, que se iniciará dentro de un momento a la 1:00, en donde ya les dije, en el juglar de Manuel M. Ponce, 233, Guadalupe Inn. Vamos a salir juntos de esta horrorosa mediocridad. ¡Ánimo!